Ya estoy grabando la clase, no se preocupen. Entonces, medidas de alto, 230. Medida de ancho, 180. Y medida de profundidad, 53. Normalmente los roperos van desde 50, 55 hasta 60 centímetros de profundidad. Depende de cada, o sea, si es un ropero empotrado, depende del tamaño de la zona que tengan en donde van a empotrar el ropero. Pero un ropero siempre, casi siempre, tendría que tener más de 50 centímetros de profundidad para que sea bastante útil. En este caso necesitamos todos los paneles, simplemente dejamos las medidas y le hacemos clic en aceptar. Me avisan que ya estén todos con el mueble nuevo para continuar con lo que sigue. Perdona, bueno, ¿Sí? altura 230, Ajá. anchura 280, No, profundidad 180. 53, 180, ancho. ancho 180. Ok, gracias. Sí, se veía grande. Ya. ¿Ya estamos todos? Sí, ya está. Sí. Sí, profe, le estoy siguiendo desde el celular para poder operar la computadora. Gracias. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer en el ropero es crear la división que está aquí al medio. Este ropero lo vamos a hacer principalmente para puertas corredizas y ya van a ver por qué las medidas que tienen acá. Por ejemplo, esta medida de donde está la parte de los cajones es de 83 centímetros y la medida en donde están las otras divisiones es de 93 centímetros. ¿Por qué la parte de los cajones es más pequeña que los demás? Cuando tenemos puertas corredizas, por ejemplo, la puerta se van a crear dos puertas, si vamos a hacer dos, se va a crear justo la unión de las dos puertas al medio. Si por ejemplo tenemos esta división al medio y los cajones todavía están también al medio, vamos a tener problema para abrir y cerrar nuestros cajones. Por eso casi siempre tratamos de que la parte en donde van a estar los cajones de nuestros roperos sea mucho más angosta. Ya lo van a ver con un poquito más de exactitud cuando vayamos haciendo todo el mueble. Vamos a crear entonces la división del medio. Puede ser desde la izquierda o desde la derecha, depende. Ustedes pueden agarrar cualquiera de estas dos medidas. Clic derecho, añadir montantes. Desde la izquierda 83 era. Con eso tenemos que la división donde van a ir nuestros cajones no sea justo al medio. Disculpe, ¿cuánto era? 83 desde la izquierda. ¿Cuánto es la medida? ¿Total o cuál? Para dividir hacia ambos lados. 83 centímetros desde la izquierda. Normalmente cuando hacemos muebles que tengan zócalo, tenemos que hacer primero el zócalo y después continuar con las demás divisiones que tenemos. Por ejemplo, aquí hemos hecho esta, no importa, no afecta en nada, porque cuando hacemos zócalo lo que afectamos es en altura. Si por ejemplo ya hemos calculado las demás divisiones, nos va a afectar porque vamos a elevar un poquito nuestro mueble y se va a cortar lo que es la zona interior. En este caso no nos afecta de hacerlo en este momento, pero traten siempre de cuando vayan a hacer un mueble con zócalo, hagan primero el zócalo. ¿Cómo hacemos entonces un zócalo? Para hacer el zócalo también tenemos otra opción de tapeta. Tapeta es
una elevación que se hace por encima del techo y el zócalo es una zona que se crea por debajo del suelo. Si nosotros, por ejemplo, sin seleccionar nada, sin tener ninguna pieza seleccionada, hacemos clic en el lado derecho de las propiedades, tenemos una opción que dice elevación. Si hacemos clic en esa opción y le asignamos una elevación, normalmente el zócalo tendría que depender del zócalo que tienen en las paredes. Cuando ustedes vayan a hacer un mueble que va a estar empotrado o que va a estar justo pegadito a la pared, tienen que tomar la medida justa del zócalo que tiene el mueble, del zócalo que tiene la pared. ¿Para qué? Para que esa misma medida ustedes se la den al mueble y no tengan ningún problema de que a veces el zócalo puede chocar con el mueble y hace que se separe un poco de la pared. Entonces, normalmente los zócalos van desde 8, 10, 15 y también igual ustedes pueden hacer también el zócalo del tamaño que ustedes quieran, dependiendo del diseño que estén haciendo. En las zonas de zócalo podemos hacer cualquier pieza. Podemos hacer estantes, montantes, divisiones libres, podemos hacer dobles fondos. Lo único que no podemos hacer en un zócalo o en una tapeta son cajas y puertas. Son lo único que el programa no nos permite hacer en este caso del zócalo. Entonces, aquí donde dice elevación zócalo, vamos a asignarle 10 centímetros, colocamos 10 y fíjense acá cómo el mueble va a subir un poquito. Ahí está. Se ha creado una zona por debajo del mueble. Esa zona va a estar identificada como una zona rojita. Si ustedes pasan el mouse por encima, se medio va a seleccionar. Si le hacen clic, va a estar seleccionada en rojo. Si, por ejemplo, queremos hacerle igual este adornito que tiene aquí arriba, lo podemos hacer igual con la tapeta. Lo que tendríamos que hacer es una elevación, sin seleccionar nada, una altura o una tapeta. Está justo arriba en la parte de las propiedades, está justo arriba del que dice elevación zócalo. Recuerden, elevación es por debajo del suelo. Altura por encima del techo. Si yo aquí, por ejemplo, le hago 5 centímetros, ahí paso por encima y van a notar ustedes que aparece como una zona. ¿Sí se fijan? Hay dos tipos de zócalo. El zócalo tipo tarima, que es cuando hacemos un cuadradito para que nosotros podamos colocar primero el cuadrado y después por encima colocar el mueble. Eso es cuando se hacen muebles muy altos. Cuando se hacen muebles muy altos y no entran, digamos, por la puerta, tenemos que separarlo. Cuando hacemos ya el zócalo separado, esta parte entraría sola y podríamos colocarlo simplemente cuando vamos a voltear hacia la pared o hacia el lugar donde va a estar. No vamos a tener ningún problema de que vaya a chocar con el techo o que vaya a ser algún problema. Y está el zócalo, que hacemos que los laterales... Perdón, el zócalo superior. Zócalo. ¿Sí? El zócalo superior me quede ahí, por favor. 5 centímetros colócalo. Donde dice altura, tapeta. ¿Selecciono afuera? Sí, sin seleccionar ninguna pieza, ahí ustedes pueden hacer la parte de la altura o el de la elevación. Ahí está 10 lo de abajo. Ajá, el de arriba colócale 5. ¿Y cómo hago para el de arriba? Selecciona el de arriba. El que dice altura, tapeta, hazle clic acá. Ah, ya, y le ya. pones 5, 5. ¿no? Ajá. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Ya. Entonces, el otro zócalo es el sencillo, en donde los laterales bajan y solamente colocamos 2 láminas, una adelante y una atrás. El zócalo siempre tiene que tener láminas adelante y láminas hacia detrás. ¿Por qué? Porque el zócalo es el soporte de nuestro mueble. Además que lo separa un poco del suelo. Vamos a hacer en este caso un zócalo tipo tarima normal.
solamente el cuadradito. Es el más utilizado en los roperos, el de tarimita, porque se ve mucho mejor, se ve más bonito. Entonces, simplemente hacemos clic derecho dentro de la zona de nuestro zócalo y fíjense que podemos añadir estantes, montantes, doble fondos, divisiones y el propio zócalo. Podemos simplemente hacer montante, montante, doble fondo atrás, doble fondo adelante y ya tenemos nuestro zócalo. O podemos darle clic donde dice añadir zócalo y seleccionar las piezas que están acá. Seleccionando estas piezas no nos habilita la parte trasera. ¿Por qué no habilita la parte trasera? Porque tenemos el fondo por encima del suelo. Tenemos que quitar el fondo por encima del suelo para que el programa nos permita colocar un zócalo en la parte trasera. ¿Cómo hacemos eso? Esto lo voy a cerrar. Selecciono el fondo. Voy a cambiar el ángulo de vista. Selecciono el fondo y voy con respecto al suelo y lo coloco no prioritario. No prioritario. No puedo seleccionar eso todo verde. Tienes que cambiar el ángulo de vista a que esté Avanzaremos con la clase. para que puedas seleccionar la parte trasera. Si no, no vas a poder seleccionar las partes traseras. Luego que esté como no prioritario, como tipo retraso, le colocamos ranura para ampliar y colocar nuevamente el fondo por encima, como siempre debería estar. Colocamos la ranura del tamaño del ancho de la melamina que estamos utilizando. En este caso sería 1.8. Y de esa forma ya les va a habilitar la opción de hacer los zócalos. Una vez que ya tengamos entonces la parte trasera de nuevo por encima del suelo, ahí sí podemos hacer clic sobre la zona que es el zócalo y donde dice añadir zócalo podemos añadir todos los zócalos de una vez. Para todos los zócalos le vamos a colocar 2 centímetros de retraso para que no estén al ras de donde termina todo el mueble, sino 2 centímetros un poquito más adentro cada una de las piezas. Le hacemos clic en aceptar y fíjense ahí cómo ya se ha creado el zócalo del mueble. Si esta parte lo ven muy difícil, de eso de cambiarle la trasera al mueble y todo eso, simplemente hagan doble fondo, doble fondo, doble fondo el de atrás, doble fondo el de adelante y montante y montante. No hay ningún problema, es lo mismo, así que pueden hacerlo de esa forma. ¿Están bien con esta parte del zócalo? Sí, vamos bien. Yo me quedé ahí nomás. Hazlo, si no, entonces con doble fondo y montante, montante, que es más fácil. Doble fondo hacia atrás, 2 centímetros, doble fondo hacia adelante, 2 centímetros, y montante a la izquierda, 2 centímetros, montante a la derecha, 2 centímetros.
Con eso entonces ya digamos que está listo la parte del zócalo. Con la tapeta sería lo mismo. En este caso vamos a hacer que los laterales estén hasta arriba, que pertenezcan a la tapeta y colocar una laminita larga, que sea la parte de arriba, un adornito. Seleccionamos el lateral derecho. Vamos con respecto al techo, los colocamos prioritario y hacemos un solape de 5 centímetros. Vamos, enlace techo, prioritario, solape 5. Lo mismo se hace para el izquierdo. Seleccionamos lateral izquierdo. Vamos con el enlace techo, abrimos, prioritario, 5 centímetros. Y ya está. No, tampoco es muy complicado. Esto mismo se hace para el zócalo cuando queremos que los laterales pertenezcan al zócalo. Seleccionamos la piecita o la zona de aquí arriba, clic derecho, añadir dobles fondos, frontal, 0 y listo. Ya tendríamos ese adornito en la parte de arriba. Ah, no se colocó de atrás. ¿Verdad? Está. Frontal 0. Ahí está. Ay, qué pena, me quedé en los solapes. 5 centímetros tienes que colocarle, la misma cantidad de la zona que has creado arriba. Lo colocas prioritario y luego le haces un solape de 5 centímetros. Y luego, más ¿qué le tiene? hacemos? Qué pena. ¿Sí? Ya le puse el solape de los 5 centímetros al lateral izquierdo y al derecho. ¿Y luego qué le hago? Qué pena. Un doble fondo frontal 0. ¿Alguna preguntita? Erika, sí, yo estaba siguiendo, pero me quedé sin el fondo de todo el mueble. Algo hice mal, por favor. El fondo no me hace falta, luego tengo los zócalos abajo, arriba, todo hecho. Del fondo tienes que seleccionarlo. Para seleccionarlo, sí o sí hay que cambiar el ángulo de vista, porque no van a poder encontrar el canto del fondo. Selecciónalo, vas Sí, con ahí está. respecto al suelo y lo colocas no prioritario. Ya, Y luego en tipo lo cambias a ranura sí, y le haces una ranura de 1.8. ya. Ya está. Entonces, solamente tendrías que, ¿cómo hiciste la parte del zócalo? ¿Con zócalo o con doble fondo? Eso es lo que no tengo, el doble fondo es lo que no tengo. Hazle clic acá, clic derecho, añadir zócalo y se te va a habilitar el zócalo trasero. Le haces clic y ya te lo va a colocar inmediatamente. ¿En dónde Me tengo que quedo en el seleccionar? doble fondo. Los zócalos de arriba y de abajo los tengo con doble fondo, pero el fondo no me sale la opción. Ya, igual lo revisan en el video y cualquier consultita me escriben aparte y yo les voy a ir guiando. Está bien, gracias. Tenemos entonces las dos divisiones del medio. Tenemos que hacer la división, aquí podemos empezar donde nosotros queramos. Hacemos este primero o podemos hacer todo esto primero.
sería 32 centímetros, esta partecita de arriba, un estante desde el techo a 32 centímetros de ambos lados. Entonces, aquí, clic derecho, añadir estantes desde el techo 32 y aceptamos. Y en el otro lado igual, clic derecho, añadir estantes desde el techo 32 y enter. Ya está para los dos. Entonces, continuamos acá, hacemos 94.5 para delimitar la parte donde va a ir nuestros cajones. En realidad tendríamos que hacer primero esta parte de acá y luego ya no tenemos ningún problema. ¿Cuánto sería la parte de los cajones? ¿Del techo cuánto, perdón? 32. Ah, no, está bien. Vamos a hacer aquí estante desde el techo 90 y ¿cuánto era? 94. Y le hacemos enter. Y acá tiene un estante de 25 centímetros desde el suelo. Clic derecho, añadir estantes desde el suelo 25. Ya hemos delimitado dónde vamos a hacer nuestros cajones. Disculpa, profe, Sí. ¿cómo lo vuelvo para volver así como está? Sigo en 3D. En la parte de arriba hay dos No, no, no. pestañitas. O sea, ya. No, a mí solamente me aparece mueble 1. Ah, ya, ¿Cómo este habilito eso? está volteado. Sí, tal como estaba hace rato. O sea, Clic. quiero volverlo a Ángulo de vista, tienes que volver a cambiar ángulo de vista y lo colocas el primer cuadrito que es el frontal. el primero. Ajá. Perfecto. Ya, listo, muchas gracias. Ya. Ya definimos dónde van a ir nuestros cajones. Vamos a terminar, digamos, aquí a hacer, esto tiene, ahí donde está, un estante a 43 centímetros y luego un montante a la mitad. Clic derecho, añadir estantes, techo, 43 centímetros. Y en esta zona, clic derecho, montante proporcional para que se coloque a la mitad, 50. Ahí ya vamos haciendo nuestro ropero. Me avisan para continuar. ¿Cuánto es proporcional? ¿Dónde me voy para Listo. proporcionar? En montante, clic derecho, añadir montante proporcional y le colocas donde aparece abajo, le colocas 50 aquí, en los porcentajes. Una pregunta, ¿la distancia arriba de los cajones es de 94 o 94 y medio? Esa. 94 le puse, 94, 94 y medio, tampoco es mucha la diferencia. Bueno, vale, gracias. Como no estamos haciendo un mueble, digamos, para armarlo, solamente es como ejemplo, no importa si es 94 o 94 y medio. Lo que sí es que ustedes por lo menos tienen que ir pensando qué cositas vamos a colgar acá. Por ejemplo, si esto es un colgador para camisas, tendrían que considerar la medida más o menos aproximado de cómo es una medida de una camisa de una persona, digamos, promedio, y más o menos si entra, tampoco vamos a hacer algo aquí cortito y que no entren las camisas colgadas. Si tenemos colgadores, por ejemplo, este de aquí debajo debería ser colgadores para pantalones.
son un poquito más largos. Colgadores para vestidos son más largos todavía. Entonces, normalmente la parte de los colgadores se dejan entre 90 a 1,10 m, 1,15 m del espacio es más que suficiente. Si tienen 1,30 m, 1,50 m, ya igual también es suficiente, pues no se preocupen tampoco solamente de llegar a esa medida. Acá entonces 3 estantes, añadir estantes, 3, y aceptamos, tenemos listo. Bueno, eran 2, pero bueno, 3, no importa. Esto nos sirve para colocar sábanas, cualquier cositas dobladas o las, no sé, cualquier cosita que podamos tener sueltito y que podamos colocar acá. Ya estamos listos con toda la estructura, solamente de estantes y montantes de lo que va a llevar nuestro ropero. Vamos a hacer ahorita la parte de la puerta. ¿Cómo puedo hacer yo una puerta corrediza, una puerta corredera? Tengo que seleccionar toda la zona interna del mueble. Absolutamente toda la zona interna. ¿Cómo selecciono toda la zona? Hago clic en alguna zona, vuelvo a hacer clic, vemos que se selecciona una zona ya más completa y si le vuelvo a hacer clic, voy a seleccionar toda la zona completa de la que tenía desde un principio. Yo puedo hacer muy bien primero las puertas y luego las otras divisiones, o primero las divisiones y luego las puertas. No me va a afectar en nada si yo hago uno primero que el otro. Depende de cómo les guste a ustedes trabajar. Acá entonces con toda la zona seleccionada podemos hacer clic derecho y encontramos la opción que dice añadir una puerta. Seleccionamos esa opción y nos van a aparecer entonces la ventanita de las puertas. Tenemos 3 tipos de puertas. Las puertas únicas, que es una sola puerta, o sea, una sola puerta. Puerta doble, que son 2 puertas en un mismo espacio, y las puertas correderas. La puerta única sería una sola puerta en un espacio. Puede ser encastrado y puede ser superpuesto local y global. Las puertas dobles igual. Pueden ser encastradas, pueden ser superpuesto local y superpuesto global. Haces clic, Luis, en una zona, vuelves a hacer clic en la misma zona y luego vuelves a hacer clic en la misma zona. 3 clics tienes que hacer en la misma zona para que se seleccione toda la zona completa. Si, por ejemplo, queremos una sola puerta, podemos elegir aquí abajo el lado donde queremos que esté el herraje o la bisagra. En el lateral izquierdo, en el techo, en este caso la puerta se abriría hacia arriba. En el suelo, la puerta se abriría hacia abajo o al lateral derecho se abriría hacia el lateral derecho. Tenemos los modos, superpuesto global o encastrado. Y tenemos otra opción de superpuesto local. Superpuesto local les permite, por ejemplo, hacer muebles en donde la parte superior sea más angosta de profundidad que la parte inferior. Entonces, en esa parte del local les permite echar hacia atrás las puertas. En global se va a crear justo al frente total del mueble. Si son 50, justo a 50 centímetros, ni más ni menos, ni hacia atrás ni hacia adelante. Con la otra, podemos hacer que la puerta retroceda los centímetros que nosotros queramos. Ya ahorita lo vamos a ver más a profundidad con otro ejemplo. Ahorita vamos a terminar con las puertas correderas. Vamos a seleccionar puertas correderas. Luego, Luis, que seleccionas toda la zona, le haces clic derecho y ahí está la opción añadir puerta. La puerta única y la puerta doble son solamente puertas con bisagras. Las bisagras biscot, las que se abren batientes normales, solamente son puertas únicas y puertas dobles. Las correderas son las puertas que van de un lado a otro.
Si queremos hacer, bueno, creo que no existe una sola puerta corredera, pero si en el dado caso ustedes quieren hacer una sola puerta corredera, tendrían eso que configurarlo para la parte de las configuraciones que hicimos el primer día de clase. En la pantalla derecha, Fanny, las propiedades las habilitas con la manito que aparece en la parte de arriba. Aquí aparece una hojita cuadrada con una manito. Si le haces clic ahí, se te va a habilitar la parte de las propiedades. Entonces, seleccionamos puerta corredera. El modo, una puerta corredera siempre va a ser encastrada. Entonces, colocamos encastrado. Y aquí igual podemos decir el tipo de herraje. Si queremos de techo a suelo, si la parte de las rueditas van a estar en el techo o en el suelo, o si van a estar de los laterales. Eso ya depende de cada uno de los diseños que ustedes vayan a hacer. En este caso sería techo-suelo. Y le hacemos clic en aceptar. Cuando hacemos clic en aceptar, ya tenemos las puertas correderas de nuestros muebles. Automáticamente el programa la ubica al frente de todo el mueble. Voy a poner mi vista 3D para que vean. Automáticamente lo coloca al frente de todo el mueble. Tenemos configuración que ya hemos hecho, 5 centímetros de lo que se entrelazan cada una de las puertas. Distancia entre cada una de las puertas a 3 milímetros. Y lo mismo igual 3 milímetros en esta parte de acá. ¿Cómo se puede hacer en la vista, o sea, en la vista 3D, digamos, si uno quiere ver una puerta abierta, una puerta sobre otra, para mirar lo que hay internamente? Tenemos al lado derecho, en el lado derecho de la pantalla, abajo del foquito hay un foco amarillo. Debajo hay un cubo con 2 puntitos que simulan puertas. Si hacemos clic ahí, vamos a abrir puertas y cajones. Si volvemos a hacer clic ahí, desmontamos las puertas y los cajones. Solamente veríamos el interior. Si le volvemos a hacer clic, tendríamos las puertas cerradas. Puerta corredera, Elizabeth. Selecciona puerta corredera. Perdón, Erika, ¿Sí? perdón. En este caso, los laterales, en cuanto a los estantes interiores y el parante central interior, ¿no tendría que ser menos 5 centímetros, digamos, para que entre las rieles y para que entre la puerta interior, que digamos, porque el mueble está quedando hacia afuera? Sí, sí, sí. Eso les iba a explicar un poquito aquí más adelante. Solamente ya hemos creado la puerta. Si abrimos por lo menos puertas, los estantes vamos a tener casi pegados a la puerta. Obviamente no funcionan porque vamos a colocar rieles y no nos sirve que, por ejemplo, los demás componentes interiores choquen con las puertas porque se va a desgastar y va a ser bastante complicado. Entonces, todos los componentes interiores, cuando hacemos puertas correderas, por ejemplo, nosotros le dejamos 10 centímetros con respecto al frente total del mueble, tomando en cuenta ya las medidas de las puertas. Es decir, sería desde aquí serían 10 centímetros. 10 menos 1.8 de lo que ocupa la primera puerta, menos 1.8 de la segunda puerta, de la que está más atrás, menos 0.3 del espacio que dejamos entre una puerta y la otra, nos quedarían 6.1 centímetros. Eso es lo que nosotros retrocedemos todos los componentes internos. Si en tu caso lo haces con 5 centímetros y ya tienes la experiencia de hacerlo con 5 centímetros y que esté bien, no hay ningún problema, tú le puedes colocar 5 centímetros, eso ya depende de cada uno.
Pero nosotros aquí personalmente le colocamos 6 centímetros para tener también esa holgura en el caso de que no vaya a chocar nada con respecto a las puertas. Oscar, 8 centímetros tomando en cuenta las puertas o desde la puerta. Digamos, aquí muchas veces se trabaja de 8 centímetros. O sea, aquí no se trabaja la división, sino se trabaja es con marco, el marco sobre el que van las puertas. ¿Ya? Entonces se deja 8 centímetros para los dos rieles para montar las dos puertas. A veces se deja más porque hay gente que le gusta o pide los muebles con taparriel, entonces para que el taparriel quede interno entre las divisiones. Pero pues la medida de 6 sí también da, porque es lo que tienen las puertas de ancho. Sí, sí. Sí, en el caso de que si usamos por lo menos rieles de aluminio, igual da dejar esta medida. Ya nosotros hemos hecho un montón de roperos con esta medida y nos va bien. Entonces, todos los componentes interiores tendríamos que hacer un retraso de 6.1 centímetros o de lo que ustedes, si ya tienen experiencia, lo que ustedes consideren que tiene que tener de retraso. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente seleccionando cada una de las piezas, yendo con respecto al enlace frontal. No hay enlace frontal, hay enlace con la puerta. Y con cada enlace de la puerta, retraso 6.1, retraso 6.1. Y así con cada uno, todo de los componentes interiores que van a estar por dentro de las puertas. Vamos, no voy a ponerme a hacer retrasos en todos los componentes, eso ya se los dejo a ustedes para que vayan practicando. Voy a continuar con la parte de los cajones para ir también avanzando con todo lo que necesitamos saber. De igual forma, si no podemos terminar, recuerden, mañana yo voy a habilitar una clase para que ustedes podamos ver mañana lo que nos falta y terminemos tranquilamente. Así que no se preocupen por esa partecita. Vamos simplemente a continuar con lo que podamos hacer el día de hoy. Al retraso 6, ¿verdad? Sí, el retraso sería de 6 o de lo que ustedes consideren. Recuerden que igual podrían tener la medida de la riel o del sistema corredizo que ustedes van a utilizar y toman en cuenta esa medida. La riel me va a ocupar tantos centímetros, voy a dejar una holgura, un espacecito entre la puerta y los estantes de tanto, entonces eso ya me va a quedar el espacio correcto. Lo importante acá es que las partes internas no vayan a chocar con las puertas. En este espacio de acá, entonces vamos a hacer los cajones. Como tenemos puertas, los cajones obviamente tendrían que ser interiores, tendrían que ser un cajón interno. Bueno, también fíjense si yo abro acá y tengo mi puerta abierta. Fíjense que acá yo tengo una distancia, un pequeño huequito acá, desde esta división con respecto a la puerta. ¿Por qué tengo esta parte acá? Incluso tendría que ser un poquito más grande. ¿Por qué un poquito más grande? Porque recordemos aquí con Polywar la puerta se abre totalmente. Pero si por ejemplo nosotros aquí vamos a colocar jaladores, tenemos que tomar en cuenta que el jalador lo vamos a colocar a 5 centímetros de donde termina la puerta o donde termina la pieza, 5 centímetros más adelante, va a estar el jalador ahí. Es decir, que la puerta cuando se vaya a abrir va a chocar con el jalador. Entonces tenemos que tomar en cuenta también esas medidas para que cuando nosotros tengamos acá nuestros cajones no nos vaya a chocar con esas características. Esto tendría que ser, por ejemplo, yo siempre lo hago al medio y del medio le coloco 7 centímetros más a un lado para que me quede del otro más delgadito. Entre 7 y 8 centímetros yo le voy colocando, que es como
la medida que me salva de que mis cajones choquen con las puertas. Como les dije desde un principio, siempre cuando hacemos puertas corredizas y cajones internos, tenemos que hacer la parte o la zona de los cajones más pequeña, menos ancha, para evitarnos esa parte. Aquí entonces podemos hacer clic derecho y vamos directamente a la opción que dice añadir cajones. Seleccionamos acá. De igual forma, podemos añadir, bueno, en este caso solamente habilita cajón encastrado, pero podríamos añadir cajón superpuesto local y cajón encastrado. Eso cuando no tenemos puertas del frente. Y podemos añadir el número de cajones que nosotros queramos. Ejemplo, aquí entrarían unos 3 cajones. Colocamos 3. Siempre que hacemos cajones tenemos que ir a la opción que dice ensamblaje. Hacemos clic acá y ¿qué es lo que nosotros modificamos en esta opción de ensamblaje? Nada más altura fija y profundidad fija. Es lo único que yo voy a mover, lo único que yo voy a cambiar de la configuración que ya tengo acá. Altura fija porque le digo el alto que quiero para cada cajón. Siempre va a depender del tamaño de la zona que tú tengas. Y No me selecciona altura, está así. O sea, no puedo poner la altura. ¿Tienes aparte aquí arriba distancia habilitado? Tienes que seleccionar, sino aquí altura fija y te tiene sí o sí que habilitar esta parte de la altura. Tampoco no está habilitada altura fija. Ya, a ver, ¿me puedes pasar fotito, porfa, al WhatsApp? Te lo voy a revisar ahorita. Distancia y holgura es la misma. Disculpe, profe. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, en la altura fija, en el de usted aparece distancia, en el mío aparece holgura. Sí, supongo que sí es lo mismo, lo único que es porque tu programa es un poquito más actualizado que el mío, pero debe ser lo mismo. Holgura es, por lo menos mi altura es de 12, la parte que sobra es de 4 centímetros. Eso es lo que significa este cuadrito de arriba. Ay. En tal caso, siempre habiliten nada más altura fija porque es más fácil decir cuánto es de alto mi cajón. Y profundidad fija porque yo tengo aquí, por ejemplo, la profundidad del mueble, 48, o la profundidad de esa zona, 48. Y tengo que hacer, entonces aquí no me entraría de 45 porque tenemos, recuerden, tenemos que echarlo hacia atrás, 6.1. Entonces tenemos que colocarle directamente de 40 centímetros y le hacemos aceptar. Una vez que ya vayamos a esa parte de ensamblaje, siempre tenemos que ir a esa parte de ensamblaje. La altura se mantiene con 12.30, Sí. ¿verdad? Del cajón. Sí, sí. Aunque normalmente los cajones de los roperos vienen entre 12 a 15 centímetros. Recuerden que también colocamos muchas cosas en los roperos. Tenemos que tratar de que entren la mayoría de las cosas que nosotros vamos a colocar, que si camisetas, pijamas, no sé, varias cosas que podamos colocar dentro de los cajones. Profundidad fija. Le hacemos clic en aceptar y fíjense cómo el programa automáticamente va a colocar los 3 cajones en la zona.
Ujú. No me habilitó la altura ni nada. Ya le envié foto. ¿Cuáles medidas, Belfred? 12.3, profundidad 40. Altura 12.3, profundidad 40. Silvia, ya te respondí por tu WhatsApp. Ahora, ¿cómo hacemos para retroceder los cajones? Tenemos que seleccionar los frentes de nuestros cajones. Si hacemos clic y cambiamos ángulo de vista, tenemos sí o sí que cambiar ángulo de vista para poder seleccionar doble fondo, puertas y cajones. Si no, no vamos a poder seleccionar. Tenemos entonces nuestro mueblecito de medio lado y tenemos que buscar, ahí están los frentes del cajón. Cuando hacemos cajones encastrados, también tenemos la opción de echar hacia atrás nuestros cajones, o sea, que el frente no esté completamente al ras de donde terminan los demás componentes, sino que esté un poquito más adentro. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos en el lado derecho de las propiedades, tenemos esto que dice cajón múltiple, fíjense acá, y la primera opción dice holgura en profundidad. Esa holgura de profundidad, si nosotros, por ejemplo, le colocamos 6.1 y le hacemos Enter, nos va a echar hacia atrás nuestros cajones. Fíjense, antes estaban un poquito más adelante, ahora están más atrás. ¿Preguntas o dudas? ¿Puedes repetir la parte otra vez del cajón? Me quedé cuando le dio la vuelta al mueble ¿Ya le para diste vuelta? seleccionar los tres que tiene ahí. ¿Ya le diste vuelta? Como hacia dónde dar la vuelta porque le di, pero no me deja sino escoger nada más un... O sea, creo que le di la vuelta mal, porque los selecciones me aparece es trasera del cajón. Ah, ya, debe estar hacia atrás. Tienes que, yo lo que hago es, si lo tengo así, lo que hago es moverlo un poquito nada más hacia la derecha, hacia acá, para poder cambiar que no se me modifique mucho. Y ya ahí puedo seleccionar los frentes. Igual las puertas puedo seleccionarlas acá. Cuando seleccionamos cajones y puertas, se seleccionan las dos o los 3 o los 4 o 5 que tengamos. Todo se selecciona. Después en las propiedades tenemos la cantidad de frentes que tenemos. Por ejemplo, cajón 1, cajón 2, cajón 3. Si tendríamos varios, sería cajón 4, 5, 6, 7, dependiendo de cuánto tengamos. Si tenemos varias puertas, sería puerta 1, puerta 2, puerta 3. Perdón, Erika, una consulta. No sé por qué en holgura en profundidad he puesto 6.10 ¿Ya? y me sale un mensajito ahí, ya que dice el cajón no se puede crear con las dimensiones indicadas. ¿Por qué podrá hacer eso? Cuando aparecen esos errores es porque nuestro cajón es más grande que nuestra zona. A veces nos puede pasar que vemos una zona y decimos, aquí van a entrar 5 cajones, pero hacemos 5 cajones y con el descuento y todo eso que hace el programa, no entran. Entonces el programa nos dice, oye, no puedes crear cajones acá. Es por el tamaño de nuestros cajones. En tu caso, debe ser que el cajón en profundidad es más ancho, es más profundo que la zona en donde va a estar. Por ejemplo, el mío está justo casi donde termina el mueble. Fíjate, voy a colocar aquí mi vista de ladito para que vea del otro lado. ¿Será este otro lado? Este es el fondo de mi cajón y fíjate que tiene un pedacito nada más. Entonces, seguramente tu cajón es muy grande y cuando le haces el retraso, choca con la parte trasera del mueble. Por eso dice que no se puede crear. Tendría simplemente que modificar la profundidad
fija de tu cajón. Ya. A ver. Igual aquí, miren, pueden ver que antes el cajón tendría que estar aquí. Si yo hago control Z, ahí está mi cajón al frente. Y si le vuelvo a hacer lo que estaba haciendo, el cajón retrocede un poquito. ¿Y cómo le hago ahora para Sí. seguir la clase? Si ya los creaste, no los puedes crear, tienes que crearlos. Clic derecho, crear cajón y solamente modificas en donde dice ensamblaje, modificas la profundidad fija. Ponle 30 o 35 y no vas a tener ningún problema. Disculpe, profe, asunto de la puerta, en el mío aparece como unos 5 centímetros abierta, o sea, en la puerta de la izquierda de la pantalla. Eso, no sé en qué está mal configurado. Está una más separada que la otra. Aquí. Exacto, sí, sí, Lo abierta has, está. lo has puesto al revés. Este tendría que ser holgura entre puertas. Eso es en la configuración principal. Holgura entre puertas tendría que ser 3 milímetros. Y solape tendría que ser 5 milímetros. Seguramente lo pusiste al revés y por eso te está cambiando esa parte. Lo puedes A ver. modificar, bibliotecas, submétodos, puerta, y acá fíjate, holgura entre puertas y solape. Esto tienes que cambiar. Cuerpo de puertas dentro, ¿no? Submétodos, puertas, sí. Ya, Y a ver. estas dos de acá tienes que cambiar. Igual, si queremos cambiar para tener 3, 4, 5 puertas, aquí directamente podemos cambiar y se nos va a cambiar para este mueble que estamos haciendo. Profe, está tal como está, como el de usted. ¿Ya está así? Sí, Le haces está tal como está. dale en aceptar y se te va a cambiar. Cuando hacemos, por ejemplo, cuando hacemos cajones, podemos hacer que el primer cajón sea más pequeño que los demás otros cajones. Hay muebles en donde el primer cajón es más pequeñito, luego viene uno más mediano, luego viene uno más grande y así sucesivamente. Eso nosotros lo podemos hacer con el programa. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo clic sobre los componentes, digamos, del cajón que queremos modificar y simplemente hacemos retrasos o también si queremos aumentarle de tamaño, podemos hacer una ranura dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Si por ejemplo yo quiero que mi primer cajón sea más pequeñito, digamos que voy a colocar joyas, dinero y esas cositas que no van a ser muy grandes, las puedo reducir de tamaño mi cajón yendo directamente a los enlaces a donde dice canto superior del cajón. Abro y acá consigo entonces igual el retraso. El retraso le coloco unos 5 centímetros de retraso y fíjense cómo voy disminuyendo mi pieza. Eso tendría que hacerlo a los 4 componentes de los cajones. Si yo quiero cambiar todos mis cajones de la misma medida, bibliotecas, submétodos, cajón, ensamblaje y cambio acá directamente la medida del cajón. En esta parte no es necesario que ustedes lo hagan. Yo les estoy explicando para que sepan cómo hacerlo. No es necesario que me sigan porque ya digamos que
En esta parte yo solamente les explicaría cómo se hace. Con el video ya lo pueden revisar. Entonces, aquí directamente podemos colocar 10 centímetros y cambiamos la totalidad de las medidas del cajón. Si yo quiero un solo cajón, tengo que ir pieza por pieza de los que componen dentro del cajón y cambiarlo en el directo de los cantos superior del cajón y ahí le podemos hacer retraso. Stephanie, la clase de mañana, que considero que sí se va a dar por la hora que ya es, no va a ser a la misma hora, va a ser más temprano. ¿Por qué? Porque yo no puedo más tarde. Entonces, les avisaría, cuando ahorita terminemos, les aviso a qué hora va a ser. De igual forma, recuerden que va a estar la clase grabada. Si no pueden entrar, va a estar la clase grabada. También entonces, para seguir, podemos hacer que nuestros frentes de los cajones sean unos más grandes que otros. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo clic sobre los cajones. ¿Cómo hacemos clic sobre los frentes de los cajones? Cambiando ángulo de vista o utilizando la parte que dice aquí vista izquierda. Para eso sirve esta parte de la vista izquierda. Yo puedo seleccionar cualquier pieza de acá, vista desde el mueble desde el lado izquierdo. Me permite directamente seleccionar los cajones sin tener que estar cambiando a cada rato el ángulo de vista. Selecciono los frentes y voy a la parte de las propiedades donde dice cajón múltiple. Le doy clic en los 3 puntitos y me aparece esta ventana. En esta ventana yo puedo modificar, recuérdense, esta ventana es similar a la de dividir superficie. Es casi lo mismo. Tenemos 3 paneles, 1, 2 y 3. Si le doy clic en individualizar parámetros de las divisiones, podemos modificar el 1, el 2 o el 3, dependiendo de la medida que nosotros queramos. Si yo quiero, por ejemplo, que el primer cajón sea más delgadito, su frente, solo frente, estamos hablando acá, modifico en las características que me salen acá de las divisiones. Coloco en vez de proporcional, coloco distancia. Y acá en posición coloco la medida que es. Digamos, unos 15 centímetros, vamos a ver. Le hacemos aceptar y ahí fíjense, este más pequeñito, un poquito más grande y el otro normal. Si yo voy a ver en mi vista 3D, ahí tengo mis 3 cajones. Puedo ver la diferencia de los frentes. Uno más pequeñito, uno más grande y uno normal. Eso yo lo puedo jugar, puedo ir buscando dependiendo del diseño que yo voy a hacer. ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo se puede abrir los cajones, digamos, en 3D? En el lado derecho, debajo del foquito amarillo. Hay un foquito amarillo, abajo hay un cubo con 2 puntitos. Si le haces clic una sola vez, vas a abrir puertas y cajones. Si le vuelves a hacer clic, vas a cerrar, no a cerrar, sino a eliminar. Es como si desmontaras las puertas y los cajones. Y si le vuelves a hacer clic, simplemente vuelve a la vista de la puerta cerrada. Y los cajones cerrados, obviamente, también. Gracias. Con respecto a las puertas, cajones, en esta parte, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud? Sí, Erika, vas a disculpar. ¿Por qué no se me habilita la parte de la distancia en esto para cambiar la altura de los cajones? Tienen que fijarse, el primer día hicimos una configuración. Tienen que fijarse que cuando hagan clic en ensamblaje, los componentes estén todos habilitados. Por eso igual a Silvia no se le habilitaba la parte de cambiar altura ni ancho, porque no tenía estas piezas habilitadas. Si por ejemplo tú no tienes habilitados los laterales, quizás puedas o eso tenga algo que ver con respecto a que no tengas o no puedas modificar
la profundidad. Eso lo tendrías que revisar, tendrían que estar todas seleccionadas. ¿Y eso en qué parte se selecciona, por favor? Para evitar hacerlo cada vez que vayamos a hacer un mueble, eso tenemos que verificarlo en la configuración principal. Antes de hacer cualquier mueble, lo podrías verificar. Esta parte que todo esté igual. Y ya con eso no tendrías ningún problema en otro mueble que vayas a hacer. Para este mueble puedes simplemente, antes de crear tus cajones, por ejemplo, si voy a crear un cajón aquí, añadir cajón, antes de darle en aceptar, tienes que verificar acá que los componentes todos estén habilitados. ¿Ves? Si por ejemplo no tenemos un componente o ninguno, no me habilita la opción de hacer nada. ¿Qué más podemos hacer con los cajones? Eso principalmente sería lo que podríamos hacer con puertas cajones. Les voy a mostrar cajones o puertas por arriba. Si yo, por ejemplo, voy a eliminar esta puerta, ya sabemos que para las puertas corredizas tenemos que dejar un espacio desde el frente para que no pueda chocar con nuestros cajones. Tenemos que dejar una zona más pequeña en donde vamos a hacer los cajones. Y eso es básicamente lo único que ustedes tendrían que tomar en cuenta cuando van a hacer roperos. Erika, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Vi que el ropero tiene el tubo donde se guinda la ropa. Sí, sí, Para sí. demostración, ¿podríamos hacerlo? Sí, sí, lo vamos a poder hacer, pero quizás lo hagamos en la clase de mañana. Ya, ok. Ya, o sea, ahorita Rápido, y los siendo... tiradores que van empotrados, hay cajones que llevan tiradores empotrados en la tapa, en el Sí, sí, frontal. sí, sí. ¿También También se vamos podemos a hacer. hacer? Sí, Ya, ok. también eso podemos hacer. Sí, es que ahorita ya 30 minutos queda, 20 minutos queda para la clase. No va a dar tiempo de terminar todo. Entonces yo considero mañana vamos a tener una clase quizás de menos tiempo, no de 1 hora y media, sino de un poquito menos tiempo, porque tampoco es que nos falta mucho, pero lo que nos falta hay que explicarlo bien. Entonces quizás sea de 1 horita, media horita o algo así. Eso digamos que no va a estar establecida la hora de duración. O sea, durará lo que tenga que durar, como dicen por ahí. Pero sí les aviso que va a ser más temprano. Voy a hacer aquí el ejemplo de unas puertas batientes, unas puertas con bisagras. En este caso acá, clic derecho, añadir una puerta. Puedo seleccionar una sola puerta o 2 puertas. Cuando hacemos 2 puertas en una zona, tenemos que tratar de que por lo menos cada una de las puertas sean más de 35 centímetros de ancho. Una puerta de 10 centímetros, de 20 centímetros es muy cortito, o sea, va a ser muy cortita, esa puerta no va a tener sentido. O sea, una puerta realmente tendría que ser de más de 35 centímetros, ambas puertas, para que tenga por lo menos un poquito de sentido. Tampoco puede superar los 50. Una puerta de más de 50 centímetros ya va a ser muy grande también al momento de abrir. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí, en este caso, voy a hacer una sola puerta, puedo seleccionar puerta única, modo encastrado, superpuesto global y superpuesto local. Esas 3 opciones tenemos. La superpuesto global me va a permitir que la puerta se cree. A ver. ¿Qué tenemos que nos está... ¿Qué es esto? Hay algo que no me está permitiendo hacer una puerta porque igual cuando hacemos, voy a hacerlo con otro mueble porque no sé qué tengo acá, tanto desastre habré hecho. Cuando tenemos, por ejemplo, puertas, no, yo las eliminé, ya las he eliminado las puertas corredizas. No sé por qué no me quería hacer. Por ejemplo, acá haremos...
No sé, a ver, vamos a hacer un mueble pequeñito. De 90, tipo cajonería de cocina, 90 de alto, ancho 1,80, profundidad, cajonería baja entre 50 y 60. Acá un montante al medio. Y aquí voy a hacer 2 puertas. Clic derecho, añadir una puerta. Puedo seleccionar puertas dobles. Superpuesto global me va a permitir que la puerta esté justo donde termina todo el mueble. Le doy clic en aceptar y ahí tendría mis 2 puertas normales con donde está yendo la bisagra. Esto lo coloca el programa con respecto a las reglas de herrajes que configuramos el primer día, ese que dice Assemble, ya Polyguard lo tiene configurado. Aquí puertas dobles. Si colocamos, por ejemplo, que se abran hacia arriba o hacia abajo, clic derecho, añadir una puerta, digamos que es una sola puerta, puedo seleccionar el modo, encastrado, superpuesto global o local. Ahorita ya les voy a hacer la demostración del local para que vean cuál es la diferencia. Superpuesto global y que se abra hacia arriba. Le hago clic en aceptar y fíjense que la puerta se va a abrir hacia arriba. Obviamente en este caso no va a aparecer ese sistema, el brazo mecánico que utilizamos para que las puertas queden sostenidas y no se nos vaya a caer. No sale reflejado acá. Lo que sí podemos reflejar es que la puerta, digamos, está abriéndose hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de nosotros queramos. Ya acá ya quedaría de parte de ustedes saber cuál es el sistema que ustedes van a utilizar. Si lo vemos igual de la parte así, nos va a ubicar bisagras en la parte de arriba, bisagras como si lo hubiésemos colocado bisagras normales. Eso lo harías con una ranura. Puedes seleccionar las puertas, por ejemplo, cualquiera, tú quieres la que se abre hacia arriba, puedes seleccionar la puerta y vas con respecto a la parte de abajo. En este caso sería el suelo, porque lo estoy haciendo con un mueble así súper improvisado. Pero igual si esto fuera cajonería alta de cocina, digamos unos 60 centímetros de altura, cajonería alta de cocina, tenemos que igual esto sería el suelo. Simplemente tendríamos que ir al enlace del suelo, lo abrimos y en vez de holgura, bueno, en este caso tendríamos que ser al revés. A ver, porque le coloco 0 o vamos a colocarle -2. Ahí está, también funciona. Con -2, una holgura negativa, crece la pieza. Si es muy complicado esta parte de la holgura, lo que tendrían que hacer es eliminar esto de que fuera el suelo y colocar, digamos, un estante que funcione como el suelo. En Polyboard, cuando queremos hacer ciertas cosas y tenemos solamente los componentes básicos del mueble, por ejemplo, techo, laterales y suelo, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, cuando yo quiera, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un escritorio, ¿dónde está? Suprimir, suprimir. Si yo en este caso estuviera haciendo un escritorio, el escritorio 78 de altura, sin laterales, sin suelo, sin trasera, es mi escritorio. Y yo quiero que mi escritorio tenga cajonería, le coloco aquí un montante, desde la derecha a 40 centímetros. Aquí le hago un estante, desde el suelo 5 centímetros para que no esté al piso. Y acá, por ejemplo, yo quiero colocarle cajones. Si yo coloco aquí los 4 cajones que me van a entrar y quiero que, por ejemplo, los cajones no queden sobre el techo, porque obviamente un escritorio de esta forma no es como muy bonito.
Además que los escritorios casi siempre tienen una solapita o una pequeña, un voladito de lado, de atrás y de al frente. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que cambiar esta pieza que no sea el techo, sino que sea un estante, porque en el techo no nos va a permitir hacer esa parte. Si por ejemplo yo aquí quiero colocarlo por debajo del techo, no me lo va a permitir, siempre está prioritario. Y si yo quiero al techo colocarlo de los cajones, no me sale ni siquiera el enlace de los cajones. Entonces lo que tengo que hacer es irme antes de hacer estas cosas. Eso ya vendría siendo tips de parte mía hacia ustedes, porque esto a mí nadie me lo enseñó, yo lo aprendí porque me di cuenta de que no se podía hacer. Hago un estante desde el techo 0, funciona igual como un techo, prioritario, lo coloco a ambos lados, prioritario, prioritario. ¿Cómo hago el voladito que quede de los lados? Simplemente hago solapes. 1 centímetro de cada lado. Listo. Si quiero hacia atrás y hacia adelante también, lo puedo colocar frontal. Hago en vez prioritario y le hago el solape del que yo quiera colocar, 5 centímetros. Y la trasera igual, prioritario y le coloco el solape del que yo le quiera dar, 5 centímetros. Entonces tengo, digamos, mi mueble de esta forma. Fíjense como ya tiene un parecido más a un escritorio que a un cuadrado. Y vuelvo a hacer lo mismo, simplemente hago un montante desde la derecha 40, un estante para que mis cajones no estén al suelo. Vamos a colocar 10 centímetros. Y aquí coloco mis cajones. Clic derecho, añadir cajones, añado 3. En este caso me van a entrar solo 3. O uno más, pero estaría ajustadito esto. Y ahora sí, con mis cajones seleccionados, yo puedo ir con respecto al estante. Este sería el estante fijo 1. Y lo puedo, bueno, el estante fijo lo puedo colocar prioritario. A ver, no prioritario. Y le vuelvo a dar prioritario con respecto al frente. Y ya se colocó por encima del cajón. Y puedo tranquilamente hacer el solape, 5 centímetros. Ah, claro, el cajón ya no se puede crear con 5 centímetros. Muy grande es el cajón dependiendo de la zona que tengo, por eso me dice que no se puede crear. Pero si reduzco la profundidad de mi cajón, no tendría ningún problema. Y aquí simplemente de parte del cajón puedo seleccionar el estante fijo 1 y hacer el retraso de 0.3. Si no quiero, por ejemplo, utilizar jaladores, sino hacer, a veces hacemos igual como este que está acá, que quede un espacio donde podamos ingresar los dedos para tener nuestros cajones, abrir nuestros cajones. Eso lo hacemos directamente con los retrasos. En este caso podemos hacer retrasos en la holgura entre cajones, 4 milímetros. Si yo lo coloco en 3, me va a dejar ese espacio entre cada uno de los cajones. Y es lo mismo, o sea, todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, podemos utilizarlo de diferentes formas. Lo que hay que hacer es saber cómo utilizarlo, o sea, darle a la cabecita y decir, uy, ¿cómo soluciono yo esto? ¿Cómo coloco esto aquí? ¿Cómo coloco esto acá? Y listo. Erika, ¿sí? a ese escritorio le podría agregar los estantes que uno de los escritorios que pasaste que tiene unos estantes por los lados. ¿Ya? ¿Podrías hacer esa explicación? Sí, a ver, lo voy a buscar acá. Vamos a ver por aquí. Documentos. Este.
Esto es fácil de hacer. Lo único es que igual ustedes tienen que ir pensando cómo lo haríamos. Por ejemplo, esto se haría, fíjense, voy a eliminar todo esto. Voy a colocar esto más pequeño de 1.20. Ya está. No puedo yo crear nada más al lado de la zona que tengo. Entonces tengo que este estante o este montante o este lateral, eliminarlo para crearlo acá y que me quede esta zona igual así en moradita para que me pueda permitir hacer algo más. Fuera de los laterales, fuera de cualquiera de los dos laterales, no podemos crear nada. El programa no lo permite. Sí o sí tiene que ser dentro de esta zona. Digamos que arriba del suelo, del techo y debajo del suelo sí se puede por el tema de que podemos hacer zócalos o tapetas. Entonces, esto simplemente tendríamos que eliminar este lateral. ¿Cómo lo eliminamos? Lado derecho de las propiedades donde tenemos el material, lo abrimos y lo colocamos invisible. Hasta arriba, panel nulo y ya está invisible. Y acá simplemente lo que hago es crear un montante, clic derecho, añadir montantes. A una distancia desde la izquierda, pónganse que ese estantecito que tenemos de ahí de los lados va a ser de 20 centímetros. Coloco 20 y ya tengo el espacio en donde yo voy a crear esos estantes. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente crear cada uno de estos estantes. 1, 2, 3, 4, 5 estantes. ¿Cómo haría? Primero crearía el de abajo para delimitar la zona y luego voy a ir creando los demás. O puedo crear este 5 centímetros más abajo del techo, este al ras y luego los otros proporcionales. O a ver, vamos a esto en vez de 20 que sea 25 para que se note un poquito más. A ver, ahí. Clic sobre este pedacito que nos queda. Añadir estante desde el techo 5 centímetros, que sería más o menos esa distancia. Luego aquí clic derecho, añadir estantes, suelo al ras. Y aquí añadir estantes 2. Ahí está. ¿Cómo me va a quedar? Me va a ir quedando así. Ahora, ¿cómo creo yo estas piezas de acá? Dobles fondos. Doble fondo trasero, doble fondo frontal. Doble fondo trasero, doble fondo frontal. Y listo. Eso es todo lo que tendríamos que hacer con ese mueble. Gracias, Erika. Acá. ¿Sabes que no pude tampoco Sí. el estante que tiene los cuadritos blancos? Que están desde arriba abajo, tiene unos cuadritos blancos y es el color cedro. Ese no pude, no di cómo hacerlo. ¿Cuál? ¿Este? No. Otro que enviaste que tiene unos cuadros como solapados, unos recuadros blancos. Ah, este. Ese mismo. Pero es lo mismo pues que hemos hecho. Solamente tendrías, haces el cuadrado completo. Luego haces un estante acá. Podrías hacer un montante acá y lo colocas invisible para que delimites las zonas. Y luego simplemente puedes hacer aquí el estante, se te va a cortar hasta acá, porque esto va a estar invisible, y aquí le puedes hacer el montante. Y así puedes ir haciendo con cada uno de estos. O sea, a ver. Ya tengo la idea, ¿Y gracias. más o menos sí me entiendes? Sí, Voy a ya, terminar con gracias. este, frontal, 0. Lo bueno es que podemos colocar paneles nulos. Los paneles nulos nos ayudan a delimitar las zonas de trabajo. Siempre tenemos que pensar en delimitar las zonas para poder crear otras cosas. Aquí trasera 0 y ya está listo. Mira, ahí ya está esa partecita. ¿Cómo hago una tapa falda? Aquí lo voy a hacer con esos estantes nulos o esos paneles nulos. Yo para hacer una tapafalda puedo, como aquí ya no le voy a hacer más nada, clic derecho, añadir un estante, distancia desde el techo. Normalmente una tapafalda de un escritorio
tendría que ser más de 30 centímetros para que le pueda dar estabilidad al mueble. Si es cortito, no le va a dar mucha estabilidad. Recuerden que en los escritorios uno escribe, borra o hace cualquier cosa y eso se puede mover hacia los lados. Entonces, lo que no queremos es que se mueva hacia los lados. Con un doble fondo, o eso que se llama tapa falda, podemos solucionar ese problema. Siempre tendría que ser mayor de 30 centímetros. Entonces aquí puedo colocar distancia desde el techo 30 centímetros. Tengo mi estante. Este estante lo coloco nulo para delimitar la zona. Y en esta parte, clic derecho, añadir dobles fondos. Nunca una tapafalda está al ras del mueble. Casi siempre está más adentro de lo que indica en profundidad. Entonces podríamos colocar trasera 3 centímetros y listo. Fíjense que he creado un doble fondo que solamente es un pedacito. No necesariamente tengo que hacerlo uno completo y luego hacer un retraso. Eso ya me tomaría un poco más de tiempo. Entonces, ahí está. Y ya estaría listo. Todas estas cositas yo se las Erika, estoy una diciendo, consulta. pero ustedes tendrían que ya ir averiguándolo mientras vayan practicando. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Así tienen que ir haciendo cada una de los muebles que quieran hacer. Copien muebles de internet para que ya ustedes vayan aprendiendo cómo se hace tal cosa. Sí, Y Silvia, para dime. desglosar el mueble, ¿Lo quieres separar las piezas? exactamente, para que yo desglose y así mismo ir a la fábrica y decir, así córtenmelo. Eso es con la lista de corte. Pues, lista de corte, exportar a Opticut y ya con Opticut lo optimizas. Para que me salga la imagen de todo eso, lo cortado, ¿me entiendes? Para cortar las medidas, los cuadros, Claro, todo. eso es con Lo que Opticut. hicimos ayer. Sí, eso lo haces con Opticut. Pues lista de corte, exportar a Opticut, guardas el mueble y luego lo abres en Opticut. Y ahí optimizas el material. Ahí ya te va a salir los cuadritos de cada una de las medidas correspondientes. ¿Y dónde tengo que poner las medidas correspondientes? En los cortes. Pero ya el programa te los da, pues. O sea, simplemente aquí lista de corte, exportar a Opticut y eso que guardas lo colocas en Opticut y te va a salir los cuadritos de cada una de las piezas. O sea, eso simplemente lo imprimes y se lo llevas a las personas que te van a hacer los cortes. Ah, ok, gracias. Ya. Erika, otra preguntita. Sí. En uno de los muebles había un bisel en la parte del canto. Un recuadro que tenía como un bisel. ¿Cómo hago ese bisel? O sea, es como un corte a 45 más o menos. No se puede hacer. Eso ya sería en parte de ustedes si quieren Sí. hacerlo en el ¿Quieres armario. traer? Allá atrás. Y una última pregunta por hoy. ¿Usted como empresa nos podrían suministrar a nosotros un listado de medidas estándar? Porque, bueno, mira, nos ha dicho varias cosas que por lo menos una puerta no puede medir más de 50 centímetros, un escritorio son 90 centímetros del suelo y así, ¿no tienen una lista así? Sí, ese material lo estamos preparando. No tenemos todavía ese porque recién ahorita desde junio estamos dando estos cursos y estamos preparando varios materiales que se los vamos a enviar. Ustedes van a ser agregados a un grupo de egresados en donde por ese grupo vamos a enviar información que ustedes, no información de venta, sino información de cómo hacer tal cosa, cómo armar tal cosa y así para que ustedes ya vayan también aprendiendo también de nosotros. Entonces, estamos preparando ese material, no te preocupes. Cuando ya lo tengamos listo, se lo vamos a enviar a ustedes, pero de igual forma ustedes pueden buscar en internet medidas estándar de cocina y les va a aparecer varias informaciones con respecto a eso. Igual pueden buscar medidas estándar de roperos, medidas estándar de escritorios y así, y les va a salir información sobre eso. De acuerdo, gracias. Ya. En el enlace, Wilson, que enviamos por el grupo, toda la semana hemos estado enviando un enlace.
En ese enlace, ahí están las clases. Creo que todos ya han podido ver dónde están. Si entras en el enlace con el correo que nos diste, automáticamente te van a aparecer todas las clases. Ahora, habían enviado este mueble, pero este mueble no se puede hacer en un solo mueble. O sea, es muy complicado hacerlo en esta parte de acá. O sea, así como muebles individuales. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos con la parte de proyectos que nos tiene Polyboard. Igual hacemos esto, lo podemos hacer en la parte de proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Son muebles completamente individuales, cada uno mueble, 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 mueblecito, 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 todo esto mueble, y luego en proyectos lo que hacemos es ubicarlo en el espacio. Eso ya no se los voy a explicar porque no compete a este curso, pero mañana les voy a mostrar cómo lo pueden hacer en el programa. Ya eso igual, si ustedes quieren, lo pueden investigar un poquito más o lo pueden averiguar o pueden tomar nuestro taller, que es un taller aparte, solamente 3 videos completos donde se explica a más exactitud cómo se hace esta parte. Para esto, primero ustedes tendrían que tener más habilidad haciendo muebles individuales para luego pasar a esta parte, porque esto sí es un poquito más complicado. Entonces, ya para ir cerrando, sabiendo que ya mañana va a haber clase, claro, la clase de mañana va a ser grabada porque igual va a ser una clase. La clase no va a ser, va a durar lo que tenga que durar. No sé si ustedes tengan algo que hacer o estén ocupados, pero la clase va a durar lo que tenga que durar. Considero que unos 30, 40 o una horita como máximo. Va a ser a las, les confirmo la hora por el grupo, tengo que enviarlo ahí por el grupo porque como son varios de distintos países, ahorita no sé nada de horarios en cada país, entonces no les puedo decir a tal hora porque se me van a confundir. Entonces yo en el grupo les voy a enviar. Erika, una cosita, y para poner jalador a los cajones. Sí, eso lo vamos a hacer mañana. Este mismo mueble que hicimos, este ropero, guárdenlo. Se puede poner también perfiles de aluminio, ¿no? Sí, sí, se puede. Ok. Eso ya igual mañana se los voy a dar. Perfil de aluminio, jaladores normales, tubos de ropero. Exactamente. Vamos a hacer Colgadores. Sí, los tubos colgadores. Vamos a hacer, vamos a terminar la configuración de los tornillos y vamos a ver la parte de los mecanizados. Mecanizados de cantos, de esquinas y mecanizados interiores. Solo esas cositas. Sí, las rieles, faltan. ¿no? Las rieles ya están configuradas, ya las rieles están configuradas con esa distancia de 1.3 centímetros, pero igual les voy a enseñar cómo para que se vean en 3D. Exactamente, para que se vean en 3D. Sí, sí. Y solo esas cositas nos Gracias. faltan por ver, entonces yo creo que ya mañana no necesitamos cubrir la hora y media completa de clase, sino va a ser un poquito menos. Y la hora sí les voy a confirmar por el grupo. Si no pueden asistir, no se preocupen porque igual va a haber clase grabada, lo pueden revisar luego y ya pues con eso ya estaríamos listos con el curso. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Una consultita, perdón. Tenía que hacernos una demostración del superpuesto global y superpuesto local, la diferencia. Ya. Y por último, mil disculpas que le moleste con este detalle. Estaba escuchando a una señora que estaba preguntando cómo podemos dar la lista de Polyboard para la lista de cortes. Acabo de entrar un ejemplo que nos dio del primer día, pero no me sale, dice, me sale un anuncio en el programa donde me dice número de paneles requeridos, esquema de corte, superficie total de los paneles 0, irrecuperables, dice. Eso de irrecuperables son las sobras.
esas cositas de las obras. Si no te puede hacer la optimización, o sea, se dice algo así como que no hay panel disponible o algo, es porque tienes que crear un panel. Ya. Igual Pero aquí eso me tengo- puedes preguntar fuera acá de la clase, me puedes mandar videito. ¿Cómo no? La señora Silvia sabe que yo le ayudo en todo lo que necesita. Siempre está preguntándome y yo no tengo ningún problema con responderle. Cada uno de ustedes puede hacer lo mismo. Me pueden preguntar cómo hago esto y yo les voy a indicar. Entonces, Muchas gracias. me puedes escribir y yo te voy a asesorar con respecto a eso. Profe, para último, ¿habría forma digamos, entre otros egresados, un segundo módulo para los que quieran, digamos, solamente para los tips? No te sabría decir, vamos a ver esa partecita. Después podríamos, no, ahorita la verdad no te sabría decir. Si llegamos a considerar otro segundo módulo o algo, ustedes van a saber. Tenemos igual un grupo de egresados, ahí nosotros informamos todo lo que hacemos. Así que no te preocupes, si lo hacemos, van a saber que lo vamos a estar haciendo ya. Por hoy, entonces, guarden el ropero que hicimos. Les voy a hacer el ejemplo de la puerta superpuesta local. Por ejemplo, si yo quiero hacer mueble de cocina para microondas, estos son así más o menos unos 90 y acá unos 2 metros. En donde, por ejemplo, la parte de arriba es más angosta en profundidad que la parte de abajo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos nuestro mueble completo grande. Podemos aquí hacer una tapeta, digamos, de 1 metro, 100 centímetros, y tenemos esta zona en la parte de arriba. Podemos hacer aquí nuestros montantes, izquierda 0, montante derecha 0, y un techo. Un estante al techo 0. Tenemos igual nuestro cuadrito. En esta parte de arriba, digamos que nosotros vamos a colocar un estante a 60 centímetros, no, menos, vamos a 30 vamos a colocar. Como ejemplo nada más. Ahí, a 45, para que me quede más o menos proporcional. Y en esta parte de acá yo voy a hacer 2 puertas. Aquí voy a poner el microondas y aquí, no sé, una caja, 2 puertas y tengo mi mueble. Aquí quiero poner 2 puertas, pero esta parte de arriba es más angosta, digamos que tiene de profundidad, este tiene 53, pero la parte de arriba quiero que sea de 30 de profundidad. Como yo he hecho separado, montante, este es lateral, este es montante, es diferente. Aquí puedo hacer simplemente, claro, no puedo hacer puertas ni cajones en una tapeta, entonces no me funciona. A ver, otra vez. Voy hacia atrás. Ahí. Lo que tendría que hacer es eliminar los laterales. Estante desde el suelo, vamos a colocar aquí 80. Aquí un montante derecho 0, un montante izquierdo 0. Y aquí entonces el estante desde el techo 45. Ahí está. Aquí quiero hacer las puertas. Puerta doble superpuesto local. Hago clic en aceptar. Si yo hago aquí un montante, ya ustedes van a ver la diferencia. Montante izquierdo. Acá todo está al ras. Si, por ejemplo, selecciono estas puertas, superpuesto local, tengo holgura en profundidad y retraso en profundidad. Coloco retraso en profundidad 20 centímetros y me va a retroceder esa puerta o el cajón 20 centímetros. De esa forma yo puedo hacer muebles que la parte de arriba y la parte de abajo sean de diferentes profundidades.
Y eso entonces sería todo. Mañana de igual forma continuamos porque sí o sí vamos a tener que hacer esa clase, entonces cualquier cosita, mañana lo vamos a repasar. Ese mueble se puede hacer individual también, ¿no? Primero también. abajo, después arriba. También, Sí, ¿no? también, sí, también. Ya, gracias. Entonces, chicos, gracias. Ahorita ya me tengo que ir para que se pueda convertir el video y se los pueda subir hoy mismo, ¿ya? Cualquier consultito o pregunta al grupo o al personal pueden enviar y yo les voy a responder. $3.17, 37, 43, 4.58. Chau, chau. El mismo para todos, ¿yo?